Vamos a la carta del apóstol Judas. Perdón, del hermano Judas. Habíamos quedado en el versículo 7. Ok, gracias, mi hermano. Carta de Judas, capítulo 7, perdón, versículo 7 al versículo 17. Voy a leer 6 versículos y ustedes van a leer los otros siguientes. Voy a leer desde el 5. Les dije que son 17, entonces paro en el 12 y ustedes leen los otros 5. Mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Estrellas errantes, a las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Y de todas las cosas duras que los espectadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas suscitadas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Ya terminaron? El 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Tratamos de cuadrar las sillitas así, pero veo que no nos desenfocamos. Alguien dirá: espere un momento. Me dijeron que creer en Dios, creer en la redención del Cordero de Dios, es el camino a la salvación y no estoy sujeto a juicio. He sido predestinado. Jesús me lavó con su sangre. Pero usted me está diciendo aquí, hermano Judas, que Dios, después de sacar el pueblo, lo destruyó. Eso fue lo que leímos. Vamos al versículo número 5. Y la respuesta de Judas es: sí, eso es correcto también. Pero si desobedece al Señor deliberadamente y desafiante, acaba de demostrar que no le cree usted al Señor. Judas dice:
que ciertas personas han traído cierta doctrina, y ellos serán juzgados al igual que todo el mundo, como en el pasado fue juzgado el pueblo. Las cosas que han sido escritas para nuestra edificación han sido escritas. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Cuando dice perseveraremos, es una intención clara y abierta a hacer el mal. Nos hablaba esta mañana el Señor sobre su Salmo 91. Pero qué difícil es aplicarlo a mi propia vida, porque yo quiero aplicarlo a los demás. Creer a la palabra del Señor es un complique. ¿Por qué? Porque es muy complicado, porque es más fácil comunicárselo a usted. Si usted es un ministro y un hijo del Señor, usted primero se aplica la palabra a usted. ¿Sí me están oyendo? Acá en la iglesia del Señor tenemos dificultades, tenemos a veces contiendas, pero sigue el amor del Señor en nosotros. Amén. Amén. Si usted no tiene el amor del Señor ahorita, en este momento, usted tiene un problema. Porque pasan días y usted deja que de pronto una contienda, un mal genio, cualquier cosa, ¿cómo vas a ministrar? ¿Cómo vas a ministrar de esa manera? ¿En dónde andas? Y es lo que aquí Judas nos va a hablar, primeramente en su contexto, de los judaizantes, aquellos judaizantes fariseos que se convirtieron, o mejor, que creyeron, como dice Pablo en Gálatas, y introducían herejías y negaban al Señor. Y para nuestra época, no es que la palabra profética tenga doble cumplimiento, no. La palabra profética tiene un solo cumplimiento. ¿Me están oyendo? No hay doble cumplimiento en la profecía, no lo hay. Lo que pasa es que estos hombres toman sombras para ponerlas, para que nosotros los entendamos. No hay una gran diferencia entre las acciones de los antiguos y los cristianos de hoy en día, con su retórica gracia. ¿Entendieron? Aquellos que salieron por el desierto renegaron, pelearon y quedaron postrados. Aquellos que hoy en día se paran y dicen, somos salvos por gracia. Eso es bíblico. Pero la gracia sin ley no existe. Pero estos hombres quieren destruir la ley del Señor y vivir por gracia. Y ahí es donde está el problema, ahí es donde viene la dificultad. Mi hermano, si la Biblia dice no codiciarás, ¿quién le enseñó a usted que podía vivir codiciando? ¿Quién? La mayoría de los 5 mandamientos siguientes a los 4 primeros para el Señor, el segundo que tiene que ver con honrar a padre y madre, y si no honra a padre y madre usted no honra a Dios. Pero los otros 5 hablan de la codicia. No adulterarás, no mentirás, no harás esto. ¿Quién le dijo a usted que viviendo en fornicación usted va a ser salvo? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le metió eso en la cabeza a usted? Usted está amparado en algo que llama gracia. Pero la gracia no quebranta la ley. La ley del Señor es una. Sáfese de esas ideas que trae, de esa doctrina que se metió. No, yo estoy predestinado, mis hijas están predestinadas. ¿Predestinadas para qué? ¿Para ir al infierno o para qué? ¿Para qué están predestinadas? ¿Y desde qué concepto estoy tomando la predestinación? Me he puesto a revisar ciertas doctrinas que recibí en los módulos de la médula y me di cuenta que acomodaron tan hábilmente muchas cosas. Solo me puse a ver el doctrina de pactos y sacaron muchísimos versículos de su contexto. Ahorita al ponerme a leerlos y a mirar y al contemplar con otro pastor que estamos haciendo este estudio,
nos dimos cuenta que las personas acomodan sus doctrinas. Necesito sacar la doctrina de la predestinación. ¿Qué versículos hay en la Biblia? Cojamos Efesios, por allá hay unos en Gálatas. También cojamos Jeremías. Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Pero un momento, miremos el contexto de lo que viene diciendo. Ojo con eso. Y se lo digo porque yo estudié, no voy a hablar las personas, pero acomodaron todo muy bien. Acomodaron todo muy bien y la escritura nos está diciendo hoy, a través de Judas, que hay que tener mucho cuidado. Si tú no tienes una vida de comunión con Dios diaria, no te voy a pedir del día de mañana. No pienses en mañana, solo hoy. Ten comunión con Dios, ¿cuándo? Hoy. Y ya con eso aseguras tu hoy. No te preocupes por el almuerzo de mañana. Ocúpate del de hoy. El Señor nos dice que no nos preocupemos. El Señor dice que nos ¿qué? Ocupemos. No que nos preocupemos, sino que nos ocupemos. Así es que ocúpate hoy por tu comunión con Dios. Punto. Y mañana cuando te levantes, si así el Señor lo llega a permitir, ¿qué tienes que hacer? Espera el día de mañana. Hoy te ocupas de tu comunión con Dios. Hoy te ocupas de tu comunión con Dios. Versículo 8 y 9. Nos acaba de dar, les hablaba en la clase pasada de las tríadas, que habla uno del pueblo que sale de Egipto, es destruido todos los ángeles, 3, Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, Judas va un poco más lejos y describe estas ciertas personas que enseñan. Versículo 8, características de estas personas que están dentro de la iglesia. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Cuando llevamos una doctrina a base de revelación personal, la revelación que nosotros debemos tomar es la bíblica. Que Dios te dé sueños a ti, amén, pero ¿eso es para quién? Para ti. Los sueños que tengan son para ti, personales. Los sueños no son doctrina. Amén. ¿Amén o no amén? Los sueños no son doctrina. Las emociones no son doctrina. Y tengo que mirar que aquello que enseño por doctrina es verdadera doctrina. La Biblia, se los dije en la clase pasada, no es sistemática. La Biblia no es sistemática. Fueron los hombres estudiosos que tomaron la escritura y acomodaron, que no hay nada de malo en eso. Un sistema para las doctrinas, pero escaparon o perdieron de vista el objetivo primordial de por qué Dios levanta un pueblo. Un ejemplo, cuando escudriñamos y aquel cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se han oído ese versículo? Entonces nos imaginamos antes de que la tierra esté, antes de que las estrellas estén, y así lo lanzamos y los hermanos no dicen nada. Pero ¿dónde comienza la fundación del mundo? La fundación del mundo comienza desde el capítulo, voy a ponerlo así, 2:30 en adelante. Usted ve la fundación del mundo cuando sale el primer hombre y sale contaminado con su esposa, y de ahí para adelante comienza la fundación del mundo. ¿Cómo se funda el mundo? Entonces el cordero destinado antes de la fundación del mundo no fue antes de que esto existiera. Fue esto ya existiendo. Que creo que ustedes ya lo deben de saber, ¿no? No es antes de que el planeta Tierra exista.
el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo está hablando cuando el hombre cae en paraíso. Si el hombre no cae en paraíso, ¿necesita un Salvador? No. Esto lo digo para que analicemos bien las doctrinas que explicamos. Y eso es lo que nos está diciendo Judas, porque yo entro y miro lo que el hermano Judas está diciendo, como nos explicaba el hermano Alex, hermano del Señor Jesús, hermano también de Jacobo. Y este hombre, cuando estuvo el Señor predicando, no le creía. Fue después de la muerte y resurrección de él que ellos vienen a la conversión. Pero es un hombre que de primera mano escuchó, ojo. No se me pierdan de lo que les estoy diciendo. Dice, no obstante, de la misma manera estos soñadores, con sus visiones, contaminan la carne, y sigue diciendo que rechazan las... No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué es mancillar la carne? Ayúdenme ustedes, ¿qué es mancillar la carne? Primero dice que estos hombres que creen en sus visiones, que salen con sus libros, suénate y ganarás el mundo, y muchas cuestiones más, piensan que eso es la autoridad y no esto. Me molesta cuando alguien me dice, solo escritura. Amén, solo escritura. Esas son las olas por allá de los reformadores. Pero el señor Martín Lutero, cuando también creyó en la sola escritura, quiso eliminar hasta el libro de Judas porque no le combinaba con su sistema doctrinal. Y así pasa hoy en día a muchos. Sola escritura. Correcto, sola escritura, pero ¿cómo interpretamos este libro? No, fulano de tal dice esto, Spurgeon dice lo otro, Juan Calvino dice lo otro, Crisóstomo dice esto. No, sola escritura. Cuando decimos sola escritura, ¿qué es? Solo Biblia. Miremosla en su texto y su contexto. No es que, como me discutía un día un hermano, ¿ustedes van a ser más grandes que estos reformadores? No, no somos más grandes, pero nos pegamos al libro. Me interesa más que le dijeron a Abraham, a Moisés, a Isaac, porque está escrito. Los otros textos no lo sé. Aquí nos van a hablar de un texto de Enoch, o de lo que vamos a mirar enseguida, de una tradición judía que Judas nos va a decir. Pero vuelvo al punto, estas personas que tienen sueños, no hay nada de malo con que tengan un sueño. Dios puede hablar a través de los sueños. Perdone la expresión, mi Señor. Dios habla a través de los sueños. Dios comunica a través de visiones. Pero tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos. Fue que yo soñé, hermano, que la iglesia por aquí, por allá. Hermano, fue que yo tuve una visión. Fue que por aquí, por allá. Eso es personal. Vaya usted con su Señor y hable con Él. Yo he oído testimonios de muchachos que fueron al infierno y eso hubo un auge terrible. Y veían cómo los hombres lloraban porque se robaban los diezmos. Pastores en el infierno. Mejor dicho, una situación terrible. Que en el infierno Satanás cómo los atormentaba. Y la gente se estremece y llora y dice Dios. Pero ese arrepentimiento no es genuino. El arrepentimiento genuino es obrado por la Escritura y por el poder de Dios, su Santo Espíritu. Y lo hemos dicho, Satanás no está en el infierno atormentando a nadie, eso es falso. Satanás va a ir a parar allá a ser castigado. ¿De dónde sale toda esa especulación? ¿De dónde?
Cuando nuestros sueños y nuestras visiones están por encima de lo que la Escritura dice, estamos en un problema gravísimo. La voluntad de Dios se discierne por la palabra. Y la palabra nos va a dar buen juicio para la comprensión de lo que tenemos que hacer. Versículo, estoy en el 8. Les estaba preguntando qué es mancillar. Por allá en Hebreos hay otra relación que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los adúlteros y fornicarios juzgará el Señor. Cuando dice aquí, estos soñadores mancillan la carne, ¿qué quiere decir? Ayúdenme. La mancilla viene a ser como una mancha. Por eso, acariciar la mancha de mi concupiscencia y no querer renunciar a ella, sino como paladearla y tenerla ahí, no querer salir de ella. Creo que también puede ser, como lo dice el mismo texto, con la palabra de la misma manera también. O sea que viene en relación con el pueblo, con los ángeles y con Sodoma y Gomorra. Entonces vendría a relacionar el hecho de que ponen primero sus propios gustos personales, ponen primero sus propias ideas y sus propias emociones, por eso rechazan lo que... Correcto, mi hermano. Lo que acaba de decir el hermano, priman sus pasiones, priman sus sentimientos ante la palabra del Señor. Por eso los llama estos soñadores. Estos soñadores priman sus emociones, rechazan la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? La palabra. Y blasfeman de las potestades superiores. Y aquí viene el verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, Moisés muere y se viene Satanás a coger el cuerpo de Moisés. Y el Señor envía, ¿a quién? Al arcángel Miguel, y tienen una batalla por el cuerpo de Moisés. Cuando usted lee Deuteronomio, dice que Moisés murió y que Dios lo enterró. Dios lo enterró. Dicen algunas creencias judías que era que Satanás quería tomar el cuerpo de Moisés y levantarlo nuevamente y decir: ve, aquí ya está el Mesías. Otros dicen que era que Satanás quería el cuerpo de Moisés porque como él tiene el imperio de la muerte, tenía que entregarle el cuerpo. Y la última es que Satanás quería el cuerpo de Moisés para hacer idolatría con él. Escoja la que quiera. Escojan la que quieran. El punto es que en esta contienda, como dice el texto, hay una lucha, de una confrontación, vamos a llamarlo así, de autoridad jerárquica, porque son de la misma línea. Pero el arcángel Miguel, dándonos el ejemplo Judas, que esto es parte de una tradición judía que es real, porque parte de la tradición judía era hablar muchas cosas, se escribían unas, pero la otra la llevaban como la ley oral, pero que no tenía tanta trascendencia como la ley escrita. ¿Me comprendieron el punto? A ver, como las costumbres de nosotros, como la historia de nuestros pueblos. Y ellos llevan esa historia en la mente y no la olvidan. Hay otras cosas que el Señor dijo que se escribieron y esas se tenían que escribir. Y aquí viene esta, del arcángel Miguel contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. Dice: no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Lo cual hablábamos en la clase pasada, que debemos tener mucho respeto hacia las potestades superiores. Jamás un hombre se puede enfrentar ni siquiera al demonio más pequeñito. No puede. Porque los ángeles, los demonios son ángeles caídos. Son mayores en fuerza y potencia que el hombre. ¿Estamos?
Ahora, ¿cuánto más cuando nos atrevemos a hablar cosas contra el enemigo de nuestras almas, contra el enemigo directo de Jesús, nuestro amado Señor? Por eso ese personaje hay que dejarlo quieto. Y cuando viene a molestar como el león rugiente, el Señor lo reprenda. Porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Ha oído usted predicadores sobre la jerarquía de los ángeles? Hermano, los querubines tienen 6 alas, si lo enseña la Biblia, correcto, mi hermano. Y con 2 cubren sus pies, con 2 son para volar, y con 2 cubren sus ojos para no mirar al Señor. Correcto, mi hermano, está bien. Y ellos tienen la misión de la adoración, y otros tienen la misión de no sé qué y de si sé cuándo. Y ya entramos al terreno de la especulación. ¿Qué día me preguntaba un muchacho? ¿Es verdad que Satanás está relacionado con la música porque el día que fue creado él, se creó la música? Falso. Por un texto que hay en Ezequiel 28. Cuando la Biblia dice, por decir algo, estoy saltando de tópicos, pero con la misma intención del texto, que debemos reprender sean principados, potestades, tronos. Y entonces entramos, no, un trono es esto, tan. ¡Ah! Y el hermano, ¿cómo sabe? Pero eso es una especulación. Pablo dice, no te entremetas en cosas que tú no conoces, vanamente hinchado en tu propia mente carnal. Por eso cuando vienen los hombres con sus cuentos y sus libros de los ángeles, no le crea nada de eso. No le crea nada de eso. Y dice acá, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza, de su misma naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Del versículo 10 y 11, Pedro hizo esta misma observación en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, cuando dijo que el apóstol Pablo había escrito cosas. Abran sus Biblias. Segundo libro del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 16. La primer contienda que tiene Judas es con aquellos judaizantes de la secta de los fariseos que habían creído y estaban metiendo cosas dentro de la iglesia. La segunda parte del texto, de lo que nos compete hoy en día, es cómo hombres convierten en libertinaje la gracia del Señor. ¿Qué libertinaje? Es soltar al hombre de la ley del Señor. Eso es libertinaje. Nosotros nunca fuimos esclavos, ¿cierto? ¿Cierto que no? Del pecado. Pero quiero explicarles algo como para que lo entendamos. Tú eres esclavo cuando tú sacas una deuda. ¿Y esa deuda qué hace en tu vida? Esclavizar tu pensamiento, esclavizar tu corazón. Cuando llega el día que se acerca de mis pagos y no tengo, ¿cómo está tu corazón y cómo está tu mente? ¿Cómo está? Viene la crisis. Y eso es un símbolo de la esclavitud. Utilizando aquí el bachecito, Pedro dijo que los judaizantes entraban para espiar la libertad que ellos tenían en el Señor. Entonces otros dijeron, no, es que la libertad que ellos tenían es que ya están libres de la ley. Pero jamás estaremos libres de la ley. Estaremos libres de ese mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre hasta que mueras. O no codiciarás. ¿Estás libre de eso? ¿No codicias nada? No, gracias al Señor, no, yo ya no, ya sufres de 2, codicia y mentira. Sí, hay veces somos así. ¿Qué dice segunda de Pedro? Capítulo 3, versículo 16. Ana Sandra, no, Ana María, gracias. Todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas
cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. Esto para que ustedes también lo aprendan. Cuando vayan a sacar una enseñanza, pregunten a gente que sepa si lo que usted está analizando del texto es real o no es real. Para poder decirles a ustedes, me sometí a la autoridad de unos pastores y les dije, ¿la profecía tiene doble cumplimiento o uno? Entonces refuto, la profecía tiene doble cumplimiento. Ellos se paran y me dicen no. Y después de que me dicen no, les digo, bueno, la profecía no tiene un doble cumplimiento, entonces este versículo tampoco. Entonces ellos me miran y dicen, entonces hay que analizarlo. Porque todo hay que ponerlo a prueba. La Biblia me tiene que poner a prueba. Si yo me río con usted porque usted es muy lindo conmigo. Si el hermano que más diezma en la iglesia es el que tiene la silla aparte. ¿Me están entendiendo eso? El hermano que es más pudiente en la iglesia, ya lo vamos a mirar, con él la voy a pasar chévere. Y lo que él diga, sí, claro, mi hermano, ¿cómo no? Ojo, ojo, porque eso es una hipocresía diabólica. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y nos va a dar 3 ejemplos. 1, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Esto ya lo hemos estudiado. ¿Lo recuerdan? ¿Quiénes recuerdan que estudiamos esto? ¿Ninguno? ¿Con ninguno estudiamos Caín? Caín, Génesis, cuando papito Adán y mamita Eva, usted lo tiene que haber leído en la Biblia, hermanos. Caen en pecado. El Señor les dice que solo se presentarán ante Él sacrificando animales. Llega el día de la ofrenda, llega el día de reposo, cuando ellos van a llevar sus ofrendas, no es a cualquier momento, porque Caín y Abel tienen que guardar el día de reposo, como guardaba Adán y Eva el día de reposo. Por eso es que en día de reposo viene el Señor a visitar a Adán y Eva y les dice, ¿dónde están? Es en día de reposo. Y en día de reposo va Caín y Abel y presentan su ofrenda. Caín trae una ofrenda, una belleza. Un mercado. Unas frutas, unas papotas, unas piñas bonitas. Es verdad. Y Abel llega con un cordero. Esto para no ejemplificárselo más. Y Abel presenta el sacrificio y derrama la sangre. Pregunta, ¿por qué hace eso Abel? Pues eso mandó el Señor. Eso fue lo que él mandó. Yo pues escogí lo más bonito y se lo traje. ¿Pero por qué le trajo eso? Pues porque me representa a mí. Siempre lo hemos dicho. Ese animal representa a Abel. Por eso va a morir. Él todavía no sabe si el Señor va a venir por allá en 4000. No, Abel no sabe nada de eso. Abel lo único que sabe es que tiene que presentar el sacrificio por su pecado. Y Abel lo presenta. Como se tiene que presentar un animal, la ofrenda de Caín es acepta. ¿Por qué? Porque en ese mercado no hay derramamiento de sangre. Y el Señor le dice, Caín, si bien hicieres no serás enaltecido, con todo el pecado está a la puerta. A ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Por la desobediencia. Y Caín mata a su hermano Abel. En el momento de llevar la ofrenda del Señor.
Caín es egoísta y solo se centra en sí mismo. Y el punto específico aquí que está enseñando Judas es que así como Caín quiso torcer la adoración y la ofrenda para el Señor, así estos hombres lo hacen. Caín quiso torcer la adoración para el Señor. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. El Señor quiere la adoración como Él dijo y quiere obediencia. El Señor quiere que se predique su palabra y quiere obediencia. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor la obediencia, dice la palabra, que los sacrificios. Este es el primer ejemplo. Estos hombres tuercen la genuina adoración al Señor, no mostrando a Cristo en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados, mas mostrando una gracia barata que no se sabe de dónde viene. Y ese es el punto. Usted tiene que mostrar a Cristo Jesús, Señor nuestro, y a Él colgado en ese madero, sufriendo y derramando su sangre, porque Dios toma muy serio el pecado, y eso hay que enseñarle al hombre. La adoración va allá. La adoración va centrada. Sabemos que adoración es servirle al Señor. Adoración no son cánticos. Nosotros llamamos adoración a cantar suave y alabanza a cantar rápido. Pero adoración es servirle al Señor. El servirle al Señor a usted le requiere un sacrificio. Yo sé que hoy en la mañana usted llegó cansado, sudando, pero ese sacrificio es acepto para el Padre. ¿Por qué? Porque usted viene a honrar a su Señor. Así los hombres digan, este se fue como mejor dicho, pero eso es lo que cuenta. La intención de su corazón corriendo a servir a su Señor. Ojo con eso, ese es el servicio a Dios. Y el servicio a Dios es adoración. Y usted sirve a su Señor porque usted ha entendido que ha sido comprado. Cuando usted me enseña una predestinación sin el Señor en la cruz, sin un pueblo trazado, pues estamos en problemas. Si usted me muestra una gracia sin la ley del Señor, estamos en problemas. Estamos en problemas. Segundo ejemplo. El primero es Caín, y Caín representa ¿qué? Torcer la adoración en su falta de obediencia. Vámonos ahora con Balaán. Balaán es más fácil, eso está en Números. Pero usted está en Segunda de Pedro también ahí, ponga el dedito, ¿sí? ¿Sabe poner el dedito en la Biblia para ir mirando dos pasajes o se pierde? Vaya a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Ay, hermano, es que me embolato de pasar un versículo a otro. No se embolate, póngale el dedito. Después vamos a traer separadores de Biblia. Porque los hijos del Señor tienen que conocer la Escritura. ¿Qué dice Segunda de Pedro 2:15, hermano? Iba a decir, no, hermano Martín. Cuidado tus ojitos, ¿dónde están? Y han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amén. Balaán está en Números capítulo 31 versículo 16. Predicar la palabra, que mi corazón tenga la intención del dinero. Óigame en eso. Y yo tengo que evaluarme. Que mi corazón esté, solo predico, Señor, por la dádiva. ¿Qué dice la Biblia? Mal siervo. Mal siervo, corrupto. Se centra, cuando habla de Balaán, en los intentos de Balaán, póngame cuidado, para maldecir a los hijos de Israel por dinero. Y aquí viene el peligro. Dice Pablo, algunos predican por contienda, otros por vanagloria, otros por dinero, pero al fin y al cabo, que Cristo sea predicado. Pero vamos a ver el error de Balaán. Balaán centra sus intentos para maldecir a los hijos de Israel. Él enseñó que la mezcla de la enseñanza de Moisés con otras costumbres religiosas sería más eficaz en la destrucción de ellas. ¿Me está escuchando? Coger la Biblia y mezclarla. Y hay hombres que tienen una habilidad para eso, porque necesitan su economía.
no necesitan adorar a Dios y que esta persona diga, bendito sea el Señor, me abrieron los ojos. Mezclan la doctrina. Y él dijo, por un lado Israel lo ve como profeta y Balaán es uno de los profetas que cuando abre su boca habla hasta del Señor, de su venida, del Mesías. Pero por otro lado, por el lado de afuera, es un adivino. Y Balac lo contrata y le dice, necesito que me maldiga ese pueblo. Y entonces Balaán se para por el dinero que le dieron, va a maldecir y el Señor le dice, a mi pueblo no le dices nada. Y ahora voy a tomar tu lengua y voy a bendecir mi pueblo. Y el Señor toma la lengua de Balaán y hace que bendiga al pueblo. Entonces Balaán dice, ¿cómo le hago yo? Quiero la plata. Pues entonces vamos a mezclarlos, traigan esa cultura suya al pueblo y verá que al meterlos en fornicaciones espirituales, en ese momento fue física, al mezclarle las cosas, ellos van a caer. ¿Y qué pasó? Cayeron. ¿Cuántos murieron? Sí, eso está bien. Para no decir ni 22.000, ni 23.000, ni 24.000. Ojo con mezclar la enseñanza de Moisés con otras cosas. La enseñanza de Moisés no es la misma enseñanza, es la misma enseñanza que la del Señor. El Señor Jesús dijo, no vengo a abolir la ley ni los profetas, vengo a ¿qué? A cumplirla. Todo lo que dijo Moisés se cumplirá. Moisés dijo, no adulterarás, y el Señor ¿qué dijo? Así es. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y no la puso, la sentencia como era. Así es que tratar de mezclar la doctrina, ¿qué te parece? ¿Te gusta así? Amén. Así es, así es. Siendo pusilánimes, siendo medrosos. Quiero tu amistad, quiero tu economía, porque ahí está la intención. Muy diferente a los que dicen, a mí me importa si le gusta o no le gusta. Pero la verdad de Dios es esta. ¿Estamos? Y nuestros corazones son así. Judas se refería a los maestros religiosos que persiguen el dinero y el defraudar a los hermanos en verdad. Pues el hermano tal siempre me invita a almorzar, yo no voy a pelear con él. Está mal, pero algún día el Señor lo ayudará. Tranquilo, hermano. Sí, él tiene una luz. ¿El error de Caín cuál es? Torcer la adoración y la desobediencia. El error de Balaán, mezclar la doctrina, mancillar la doctrina, manchar la doctrina con la intención de ganar dinero. Cuando su merced dice, no, me toca meterme al ministerio porque este trabajo está tan duro. Por favor, papá, por favor. Recapitula, como dice el vallenato, estás confundido. Y ahora vamos con la rebelión de Coré. ¿Qué días? No, me dijeron nada de testimonios, no les voy a decir nada de testimonios. Rebelión de Coré. Números capítulo 16, está eso del versículo 1 al 35. Porque es que las personas creen que cuando uno viene al ministerio está ganando millones, qué vergüenza. ¿Cómo? Más o menos. Creo que ese es Balaán estrella fugaz. La rebelión de Coré. Coré es un personaje de la misma tribu de Moisés y de Aarón. ¿Qué tribu es la tribu de Moisés y Aarón? Levitas. ¿Sí de todo lo que se pierde por no estudiar? Todo lo que usted se pierde. Y a mí que me interesa que sean de la tribu de Leví, ¿acaso me va a dar eso de comer? Pero va a evitar que usted caiga en muchos errores. ¿De qué tribu es Coré? De la tribu de Leví. También tiene que ver con el sacerdocio. Era miembro de la misma tribu de Moisés y de Aarón. Y aquí le voy a dar una característica muy coloquial, muy jocosa y jacarandosa. Coré es un tipo inteligente, carismático, chévere, le cae bien a la gente,
sabe expresarse, sabe moverse, porque coge un poco de gente y le enreda. Sigamos. Cantaba mejor en la ducha que Moisés, subía y entonaba mejor la voz, y cantaba mejor que Aarón. La rebelión de Coré fue apoyada por 250 jefes de Israel. Tenía credenciales impresionantes. Es más, era ex tesorero del estado de Faraón. Entonces, ¿por qué no fue Coré puesto a cargo de la nación con esas credenciales? Porque Dios ungió a Moisés y a Aarón. Y el problema de Coré es usurpar el lugar sin que Dios se lo dé. Usurpar ese lugar y respetar la autoridad. Ese es el problema de Coré. Usurpar e irrespetar. ¿Estamos? Son los 3 ejemplos que está dando aquí Judas. Problema de Caín, para que no se nos olvide. Torcer la adoración y la desobediencia. ¿Qué decía hermano Luis? Un torcido, sí. Balaán al dinero, o sea que tuerce la doctrina. Y la de Coré, correcto, se deja llevar por sus emociones y quiere tomar el lugar que no le corresponde. No todas las personas en el liderazgo, esto les hemos dicho muchas veces, no todas las personas en el liderazgo han sido ungidas por el Señor para estar allí. Me ha costado, porque hay veces entro a una iglesia, sé que fulano de tal no es pastor, me cuesta y le digo al Señor, ayúdame, porque tengo que tener carácter en eso. Y el personaje puede ser un evangelista y, pastor, Dios lo bendiga. No, no le diga pastor, él no es pastor. No le diga pastor. ¿Cierto que es un problema? O a los mal llamados apóstoles, mire, le presento al apóstol tal. Mi hermano, Dios lo... No, él es el apóstol. No, no le puedo decir apóstol. Bueno, ahí sí no me queda tan difícil. Pero en una iglesia donde está el parroquiano enseñando y predicando, pero que él está fuera del lugar, es difícil. Eso es como ver un pepino combro partido en tajaditas en una ensalada de frutas. ¿En serio? Es así. O como unos ajos en un arroz de leche. Es la misma historia. El ajo es delicioso, pero en su contexto. Por eso no llamamos personas al ministerio si no vemos que Dios está trabajando y hay ciertas características en ellos. Hay gente que puede cantar muy lindo, pero Dios no quiere que esa persona esté ahí. Y eso lo tenemos que entender. No todas las personas en el liderazgo han sido ungidas por el Señor para estar allí. Algunos de ellos decidieron por sí mismos que les gustaría ser pastores. ¿Qué es un pastor? Alguien que sirve. Porque está el príncipe de los... Cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando usted ve al Señor acá en la tierra pastoreando, usted lo ve que lo quieren hacer rey, y ¿qué dice él? Sale y se va. Cuando vienen y lo aplauden, él dice, ustedes no entienden, gloria de hombres yo no quiero. Cuando sana a alguien, hágame un favor y no se va a poner a decirle a la gente que fui yo, sí. Qué contrario, ¿cierto? Fue sano, hermano, quiere dar el testimonio. Hermanos, para la honra y gloria del Señor, el hermano, es cierto. Hay veces hurtamos y el Señor nos tiene que corregir en eso. Algunos de ellos decidieron por sí mismos que les gustaría ser pastores y allá están. Para ellos, el llamado del Señor es un concepto. Óigame, el llamado del Señor es un concepto.
No es una experiencia con Dios. Estudia en el seminario, prepárate y tú vas a ser un pastor del Señor. No, Señor. Primero tiene que haber un llamado en tu alma. Directo, tú sabes que te llamaron. Tú lo sabes. Y tú tiemblas porque sabes, como reza el dicho, no, mejor no lo digo, lo que nos viene encima. Y es importante que nos analicemos. Esto no es que yo soy carismático y que venga oro y me muevo y santo y vamos a danzarle al Señor. No, 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 no. Esto es un asunto de la palabra al corazón. ¿Estamos entendiendo? Esto no es de que aquí me cogió el sentimentalismo. Sí, hay momentos en que mis emociones llegan y yo lloro. Es inevitable. Pero eso usted no lo ve en todos los cultos. Oh, hermanos, la presencia. Y usted sabe, todos dicen, sí, hermano, sí. ¿Qué es eso? ¿Ha visto hermanos emocionales en el culto? Papito, 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 papito. Sí, papito. Pero haga caso a la escritura. Deje de estar mirando a esos tipos y deje de estar mirando a las mujeres, deje de estar codiciando. Eso enseña mi palabra. ¿Lo entendió? Bueno, papito. Es la verdad. Por eso no creemos en emocionalismos. El Señor, antes de que tú le dediques 10 canciones, quiere que tú le obedezcas la palabra. ¿Me oíste? Antes de 10 canciones, que uno suda. Uy, papito santo. ¿Quieres obediencia? Obediencia a la palabra. ¿Y cuál obediencia? Esposa, respete a su esposo. ¿Fuiste al concierto de fulano de tal? Uy, qué bendición. Respete a su esposo. Respete a su esposa. Ámela, no sea áspero con ella. Pero es que el concierto fue una... Sí, pero el Señor honra su palabra. ¿Me estoy comunicando con ustedes? Es la palabra de Dios lo que prima. Y vuelvo al punto. El llamado del Señor no es un concepto, sino una experiencia con Dios. Y algunos de ellos creen que ser ungido del Señor es solo una expresión religiosa y no un poder del Espíritu. Por eso cada uno de los que usted está sentado sabe que Dios lo ha llamado, pero tiene temor. Yo no puedo meterme, y se los he dicho, a áreas que a mí no me corresponden. Sí, me pusieron aquí para guiar el pueblo, pero yo no voy a usurpar aquí puestos que tienen otros hermanos. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ahí tengo 3 sentencias: Caín, Coré y Balaán. Ya vamos a seguir mirando. Se nos acabó el tiempo. Afirmar cualquier otro orden o autoridad religiosa sobre el Señor en este asunto es abierta rebelión a Dios, es autoengaño, y ese fue el error de Coré. No te proclames pastor cuando no lo eres. No trates de tumbar las autoridades cuando Dios las ha puesto. Y dice el versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar. Estos son los hombres que se esconden en los arrecifes, en vuestros ágapes, dice Judas, que comiendo impúdicamente con vosotros, con toda tranquilidad. Y dice que debemos tener cuidado de ellos mismos. Ya les explico este punto. Son nubes sin agua. Pregúntale a un campesino cuán tremendo es que necesite que llueva en la tierra. Ve todo ese poconón de nubes en el cielo negras, pero pasa y no llueve. ¿Qué problema? Y eso es lo que está diciendo aquí Judas. Son nubes sin agua. Aparentan tener, pero no tienen nada. Llevadas por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, olas del mar que arrojan su propia vergüenza como la espuma,
estrellas errantes para quienes la oscuridad negra ha sido reservada para siempre. Estos hombres, cuando dice que son estrellas errantes, es porque el único fin que ellos tienen es mostrar el brillo que ellos están mostrando, pero desaparecerán, porque ellos no tienen nada que hacer. ¿Ha visto un árbol otoñal? Que usted lo ve frondoso, esas hojas se ven amarillas, pero es que ya se van a caer. Y usted se mete allá a cobijarse, y cuando menos se da cuenta, esos árboles quedan sin una hoja. ¿Qué es lo que está diciendo? Después vamos a hacer un estudio de los árboles en la Biblia, porque cada hombre es un árbol. ¿Me oyeron? Cada hombre es un árbol. Por eso aquí Judas dice árboles otoñales. Usted lo sabe que cada hombre es un árbol. ¿El Señor Jesús quién es? El árbol de la vida. Y las mujeres son árboles que son llamadas vides. Es importante entender esto. Pero bueno, vamos a ir para allá. No se ponga zarza. Termino con lo de no y ahí ya finalizamos. Quedamos para después el versículo 16. Recuerden, estos hombres, como son árboles, aparentan tener la ley del Señor. Cuando hablo de la ley del Señor, hablo del compendio escritural. No hay cosa más terrible que ir a un hombre que se dice de Dios, buscar un consejo y no hallarlo. O ir a escuchar la palabra, regocijarme momentáneamente, pero salir sin llenura de Dios. Por eso debemos ser analizados. Nubes sin agua, no hay vida. Porque el Señor dice que cuando se predique su palabra, de su interior brotarán ríos de agua viva debido a la palabra. Ese es el punto. Por eso tengo que mirarme, tengo que analizarme. Versículo 13 dice que son unas fieras, como las ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. ¿Ha visto esos mares? Cuando botan el mugre en el océano, las olas traen y botan el mugre en la orilla. Y estos hombres no tienen nada que dar sino su suciedad. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos profetizó Enoc. Enoc fue un hombre traspuesto por Dios, séptimo desde Adán. Imagínense, ¿dónde está ese libro? Diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, como repite la impiedad, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La profecía de Enoc hablaba que vendría el Señor, y también la repite Moisés en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8. Por favor, alguien que lo lea, y alguien el Salmo 68, 17. Que la profecía de Enoc tiene su cumplimiento. Solo voy a dar una partecita, no me voy a profundizar allá. Ha habido cierta controversia porque este libro de Enoc no aparece en la Biblia. Esto también es parte de la cultura hebraica. Está escrito en uno de los libros fuera de lo que está escrito aquí en el canon de la Biblia. Y ahí aparece ese escrito de Enoc. Pero hermanos, es una lucha. Yo tengo que aceptar el texto porque está ahí plasmado. Pero irme a defender el libro de Enoc me resulta muy difícil. Porque el libro de Enoc es llamado, creo que hay 4 libros, las parábolas de Enoc. Y no puedo dar aseveración de que algo pasa. Solo me toca sujetarme a la escritura y decir lo que sucede. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 8? Porque es que Enoc, hermano,
Es antes del diluvio. ¿Se imagina cuánto tiempo le estoy hablando? Incluso hay algunos que dicen que en uno de los libros de Enoch es donde habla de los nefiles. Sí, señor. Y es tomado como un libro apócrifo. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Por qué Judas utiliza aquí a Enoch? Porque la referencia que él da sí es bíblica, y ya la vamos a mirar. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 32? No, espere, no me equivoqué. Es Deuteronomio. Espere, abro mi Biblia. No, creo que es 32:2. Que anoche estuve mirándolo. 32 es el cántico de Moisés. Sí, señor, ese. No, entonces el 30 y... Perdónenme si me equivoqué. 33:2. Mire lo que dice. Voy a leer desde el 1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Esto es parte de la profecía que Enoch dio. ¿Entienden en qué momento sucede? Se lo dejo para que lo estudien. Salmo 68:17. Me gustaría explicárselo, pero el tiempo no me alcanza. Molestándolos, quiero que ustedes lo estudien. Salmo 68:17. ¿Lo tienen? Salmo 68:17. Los carros de Dios se cuentan por centenas de millares. El Señor viene de Sinaí a su santuario. Amén. Y ahora le voy a leer lo que escribió Enoch en la carta de Judas, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, lo que está diciendo Moisés en el capítulo 33. ¿Para qué vino el Señor? ¿Para traer qué? ¿Qué fue lo que dijo Moisés en el 33:2? ¿Dónde apareció el Señor? En Sinaí. ¿Qué pasó en Sinaí? La ley. Cuando llega la ley, por eso dice: vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Para qué? Para hacer juicio contra todos. ¿Cómo le hace el juicio? Sentenciando el pecado por la ley. Y dejar convictos, o sea, dejarles claro a estos hombres, a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hasta aquí llegamos, vamos a orar. Y en la próxima clase ya terminamos el libro de Judas. Les dejo ahí unos textos para que lean. Los que no pudieron copiarlo, queda la grabación. Y esto es parte de la profecía que ha dado Enoch. Algunos la ponen para el final. Cuando hay una profecía en la Biblia, tiene su cumplimiento directo cronológico, cuando ellos lo dicen. Pero los escritores del Nuevo Testamento toman esos ejemplos como figuras para ponerlos en la iglesia y decirles: mire, lo que les pasó a ellos, les puede pasar a ustedes. Coloquémonos en pie. No juzgue a ningún pastor que usted lo vea en esta condición. Ore por ellos. Si el Señor le da palabra para que hable con ellos, hágalo.
pero no juzgue, no murmure, deje que Dios trate con ellos. El Señor dijo, no me arranquen la cizaña porque me pueden dañar el trigo. Tengamos mucho cuidado y en sus oraciones, a los que les gusta la guerra espiritual, a los que hablan a veces mal de las potestades superiores en su guerra espiritual, reorganice sus pensamientos y vuelva otra vez a entrar.